¿Qué tal a todos? El día de hoy vamos a tener la presentación Capacitación en Ergonomía, que está a cargo de nuestra doctora Erika Echegaray Orcero. Ella es médico cirujano de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Científica del Sur, cursante de la Maestría en Medicina Ocupacional y de Medio Ambiente de la Universidad San Martín de Porres. Cuenta con un diplomado en Medicina Ocupacional y de Medio Ambiente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, también con un diplomado en Gestión de Riesgos Laborales y Salud Ocupacional de la Escuela de Posgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola, y también con un diplomado en Medicina, Mente, Cuerpo y Manejo del Estrés de la Universidad de Harvard. Bienvenida, Erika, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te doy pase para que puedas iniciar con la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Doris. Gracias a todos por acompañarnos en esta capacitación, que es muy importante. Vamos a hablar del tema de ergonomía y brindarles algunos consejos, algunos tips para poder hacer el trabajo que muchos están realizando de forma remota debido a la pandemia, sin afectar nuestro estado de salud. Entonces vamos a empezar definiendo lo que es la ergonomía. La ergonomía es una ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, la máquina y el ambiente de trabajo. Tiene el objetivo de adecuar los puestos, los ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y limitaciones de los trabajadores. De esta forma se puede minimizar el estrés y la fatiga y aumentar el rendimiento y la seguridad del trabajador. Vamos a ver un poquito la anatomía de nuestra columna vertebral, como pueden observar en esta imagen. Esta es la vista, a la izquierda tenemos la vista lateral y a la derecha es la vista posterior. Entonces nosotros contamos con 7 vértebras cervicales, que son las que se ven de color verde, 12 vértebras torácicas de color naranja, 5 vértebras lumbares de color rosado, y 5 vértebras sacras de color celeste y 4 vértebras coxígeas de color morado. Entonces todo esto compone nuestra columna vertebral, y aquí podemos ver una vista lateral. Entonces vemos, cuando nosotros nos tocamos la espalda, tocamos estos huesitos que están hacia la derecha, son las apófisis, ¿no? Que son parte de la columna. Y entre cada vértebra tenemos discos intervertebrales, entonces probablemente han escuchado hernias lumbares, etcétera, que son pues una patología propia de los discos. Por eso es tan importante que adoptemos medidas para proteger siempre nuestra columna y evitar cualquier tipo de lesión, dolor o molestia que es tan común hoy en día. Vamos a ver algunas recomendaciones bastante interesantes de cómo podemos adaptar todo el espacio que usamos en la casa para trabajar, que sea ergonómico, ¿no? Sin tener que estar necesariamente en la oficina, porque muchas personas aún hacen trabajo remoto y probablemente el trabajo remoto pues se quede mucho tiempo con nosotros. Ahora, estas recomendaciones también van para aquellas personas que hacen trabajo en oficina y que la mayor parte del trabajo pues están sentadas, están haciendo labores tal vez administrativas. Lo importante primero es encontrar un lugar adecuado en casa, que sea un espacio propio donde nos sintamos cómodos para concentrarnos y estar libres de distracciones. Es ideal si es que se puede tener un lugar que sea exclusivamente para eso, ¿no? Que tenga un espacio suficiente para tener el escritorio, el equipo de trabajo, y que sea cómodo, donde no se sienta mucho frío, calor, no haya mucho ruido, etc. También debemos verificar que el espacio que nosotros escojamos tenga iluminación suficiente, que no produzca reflejos, sombras, diferencias de iluminación, y como les comentaba, es preferible tener espacios de trabajo silenciosos y que no tengan ruidos fuertes que pueden distraernos, ¿no? A veces de repente estamos en casa y no sé, trabajamos en la cama, ¿no? O a veces ni siquiera uno se llega a tal vez cambiar
para empezar la jornada de trabajo. Entonces nosotros tenemos que tener claro que por más que estemos en casa, debemos continuar con una rutina, ¿no? Igual cambiarnos, probablemente pues no, dependiendo del trabajo que hagamos, no vamos a estar, podemos estar tal vez con ropa más cómoda, etcétera, pero sí se recomienda hacer esa diferenciación para también gestionar nuestro tiempo de forma adecuada. ¿Cómo acondicionamos el puesto de trabajo en casa? Es importante situarlo en paralelo a las ventanas, como se observa en la imagen, y no de frente o espalda a ellas, para evitar deslumbramientos. El espacio debe permitir movimientos y cambios de postura, por lo que se recomienda que haya 1,20 m mínimo detrás de la silla de trabajo hacia el mobiliario que esté atrás nuestro, hacia nuestra espalda. Nuestra mesa debe ser una superficie amplia que permita colocar los elementos de trabajo, la pantalla, el teclado y el mouse, y que también nos permita apoyar los antebrazos y las manos. De esta forma vamos a evitar posturas forzadas que nos puedan ocasionar cualquier tipo de dolor. Entonces, las recomendaciones para una mesa son que no sea ni muy alta ni muy baja. Se recomienda que sea menor de 75 centímetros de alto. No debe tener bordes pronunciados o filosos que nos puedan generar algún tipo de lesión. Y la superficie no debe ser brillante. Si fuera así, hay que usar un mantel o una tela para cubrir. La silla también es bastante importante. Debemos usar una silla que se adapte de la mejor forma a nuestra mesa de trabajo, tanto en altura como en profundidad. Debe permitir que apoyemos la espalda totalmente y se adapte bien a nosotros, sea estable y sea cómoda, y de preferencia que tenga una superficie acolchada y que el borde del asiento sea redondeado. De esta forma evitamos compresión mecánica del muslo. Ahora, un ejercicio que ustedes pueden hacer en casa es pararse al costado de la silla, y lo que se recomienda es que la altura del asiento coincida por debajo de la rodilla al estar de pie. De esta forma, cuando estamos sentados, apoyamos los pies en el suelo y las piernas pueden formar un ángulo de 90 grados respecto al muslo. Cuando nos sentamos, debemos asegurarnos que el asiento no presione la parte posterior de las rodillas, como comentaba en la lámina anterior. Lo que se recomienda es que queden 5 centímetros libres entre el borde delantero del asiento y la curva de la rodilla. Ahora, si al ajustar la silla a la mesa de trabajo nuestros pies no descansan sobre el piso, podemos tener un reposapiés o usar algún elemento en casa, como una caja de zapatos vacía, paquetes de papel, cualquier otro elemento como se ve en la imagen de la derecha, donde nuestros pies van a poder descansar y no queden tal vez a unos centímetros por encima del piso. En cuanto a la pantalla del escritorio, se recomienda colocarla de frente, evitando posturas forzadas del cuello, es decir, no hacia la derecha o hacia la izquierda. La altura debe estar el borde superior de la pantalla al mismo nivel de nuestros ojos o ligeramente por debajo. También la pantalla se recomienda que se incline a voluntad con facilidad para adaptarse a nuestra necesidad, y la distancia visual óptima recomendada es entre 45 y 55 centímetros. Entonces, nuestra pantalla debe estar a una distancia no mayor al alcance de nuestro brazo, antebrazo y mano extendida, y esta medida es la que tomamos cuando nuestra espalda está apoyada en el respaldo de la silla. Ahora, si la pantalla está cerca de una ventana, debe estar de forma perpendicular a ella para evitar los reflejos y los deslumbramientos directos que podrían pues afectar nuestra visión o generar algún tipo de fatiga visual. En cuanto a la pantalla portátil, las laptops son muy útiles, ¿no? Porque son pequeñas, podemos trasladarlas de un lugar a otro, pero no son muy ergonómicas porque, como saben, el teclado está unido a la pantalla y el mouse también es parte del mismo espacio donde está el teclado. Entonces, esto, al no ser tan ergonómico, nos puede generar problemas de postura, como por ejemplo la flexión del cuello, inclinación del tronco, abducción de hombros, presión mecánica de muñecas y también problemas visuales. Por eso es ideal tener equipos auxiliares conectando nuestra pantalla portátil a una externa, ¿no? Y usarla como un CPU, y así también podremos optimizar la visualización, porque generalmente las pantallas de las laptops son también pequeñas.
También se recomienda usar un teclado externo y también un mouse externo. Entonces, de esta forma podremos mantener la cabeza recta y minimizar la extensión prolongada del cuello, y podemos adaptar la disposición de nuestros equipos a nuestras características físicas individuales. Ahora, si nosotros no tenemos la opción de tener una pantalla externa, podemos regular la altura de nuestra pantalla. Hay elevadores de pantalla, como se puede ver en la imagen de la derecha, y también se recomienda usar un teclado externo y el mouse independiente para evitar pues, las condiciones que ya hemos visto. En cuanto al mouse y el teclado, lo que se recomienda es que nuestros codos tengan una flexión mayor de 90 grados y colocar, como se ve en la imagen, el teclado y el mouse frente a nuestro cuerpo. Hay que ajustar el teclado de forma que tenga una posición cómoda al teclear, y el objetivo es mantener la mano, la muñeca y el brazo en línea recta. De esta forma evitamos posturas forzadas. Cuando colocamos el mouse debe estar cerca de nuestro teclado y también tener espacio para apoyar nuestro antebrazo. Y lo que se recomienda también es tener una almohadilla reposamuñecas, ¿no? Que es un mousepad, pero que tienen como un gel, ¿no? Una almohadilla, que va a permitir mantener alineada la articulación de la muñeca con el antebrazo, y así podemos evitar también lesiones. Y recuerden siempre situar el teclado y el mouse a una distancia de al menos 10 centímetros del borde de la mesa para poder apoyar nuestros antebrazos y muñecas. En cuanto a la iluminación, nuestro espacio de trabajo debe contar con iluminación natural y complementarla con luz artificial general. Cuando no sea suficiente, sí podemos usar iluminación focalizada. Y lo que debemos hacer es evitar deslumbramientos directos o indirectos, que son los reflejos en la pantalla. ¿Y qué podemos hacer para evitarlos? Poner la pantalla de manera que la luz llegue de forma lateral, atenuar la luz del día procedente de las ventanas con cortinas o persianas que puedan disminuir ese ingreso de luz, y regular el brillo y contraste de la pantalla para evitar fatiga visual. En cuanto a la ventilación y temperatura, también recomendamos evitar corrientes de aire directo y tener las ventanas y las puertas abiertas para tener un espacio agradable y bien ventilado. En cuanto a ruido, debemos evitar ruidos molestos que nos generen disconfort, como televisión, música, etcétera. Entonces, el nivel sonoro continuo que se recomienda para poder mantener pues la concentración debe ser lo más bajo posible y no debe exceder los 65 decibeles para los trabajos que ya sean en oficina. Ahora, hemos visto en esta primera parte de la presentación cómo podemos adaptar el mobiliario. Ahora vamos a ver cómo podemos adaptar nuestra postura en el trabajo. Cuando nosotros estamos haciendo un trabajo que requiera pues que estemos frente a la computadora, etcétera, es esencial mantener una postura adecuada. De lo contrario, podemos someter a nuestro cuerpo a una sobrecarga postural que nos puede generar una serie de malestares, dolores y cansancio. Recordemos que cuando estamos frente a una pantalla de visualización de datos, generalmente estamos de forma estática, ¿no? Y podemos tener aparición de estos problemas. Ahora, una de las primeras cosas que debemos tratar de hacer es mantener una postura neutra, que es la que vamos a observar a continuación. Esa es la postura que se recomienda. Como podemos observar, el cuello debe estar recto, no hacia abajo, hacia los lados o hacia arriba, los hombros relajados, la espalda debe mantener una curvatura natural. Vimos al inicio de la presentación las curvaturas naturales que tiene nuestra columna vertebral, entonces debemos procurar mantenerla. Las caderas también en un ángulo de 90 y 100 grados, los muslos paralelos al suelo, la cabeza derecha, la barbilla hacia adentro, las muñecas relajadas, alineadas respecto al antebrazo, recordar evitar estas desviaciones, y las rodillas deben formar un ángulo de 90 grados. Los codos también apoyados al cuerpo y los pies apoyados en un reposapiés. Entonces, esta es la postura neutral ideal que debemos nosotros mantener. Ahora, otro tema bastante importante que lo comenté también al inicio de la presentación es cómo organizarnos en casa.
¿no? Debemos saber de que por más que a veces hagamos trabajo en casa, esto va para los que están haciendo trabajo remoto, debemos diferenciar, ¿no? El momento que está el trabajo y tener nuestra rutina establecida. Entonces debemos planificar nuestro día, debemos organizar cómo va a ser nuestra jornada, establecer un horario para nuestro almuerzo, pequeños momentos de evasión, de pausas activas, trabajar en el lugar que hemos seleccionado y también compaginar el resto de la casa. De esta forma podemos solicitar a las personas que viven con nosotros que puedan respetar el espacio y el horario de trabajo que debemos cumplir. Es importante también tener cuidado con las redes sociales, ya que puede distraer fácilmente la atención y mantenernos conectados, ¿no? A través de las diversas redes que hay para compartir necesidades y generar oportunidades de mejora. Y una recomendación bastante importante son las pausas activas, que es lo que vamos a ver a continuación. Las pausas activas son breves descansos que se realizan durante la jornada laboral que nos van a servir para relajar los músculos, que recordamos que si estamos muchas horas sentados, sentadas frente a la computadora, van a generar tensión en el cuerpo. Las pausas activas se definen como ejercicios que se realizan por corto tiempo durante la jornada y tienen una duración entre 5 y 10 minutos y van a ayudar a reducir la fatiga laboral, los trastornos musculoesqueléticos y prevenir el estrés. ¿Cuáles son las recomendaciones? Realizar cambios de postura con frecuencia durante la jornada de trabajo, alternar las posturas, es decir, no estar todo el tiempo sentados o todo el tiempo de pies, también hay que intentar caminar para combatir el sedentarismo y recordemos que realizando una pausa activa de aproximadamente 10 minutos cada 2 horas, podemos hacer ejercicios de estiramientos de espalda, cuello, hombros, brazos, manos y piernas. Ahora, si es que nosotros tenemos algún tipo de condición que no nos permita o lesión, pues hay que consultar con el médico tratante antes de hacer cualquier tipo de ejercicio que tal vez nos pueda generar más daño. Por ejemplo, acá vamos a ver algunos ejemplos de ejercicios que podemos hacer. En la parte cervical se recomienda realizar la inclinación del cuello hacia la derecha y hacia la izquierda. Luego llevar el codo hacia el hombro opuesto y llevar la palma de la mano hacia el antebrazo. Y luego llevar la palma de la mano hacia el piso. Entonces debemos repetir esto con frecuencia. Por ejemplo, la inclinación del cuello podemos repetirla 3 veces por lado, 5 veces por lado, y así con cada ejercicio de forma, primero con el lado derecho y luego con el lado izquierdo. Luego tenemos este ejercicio en el que llevamos los hombros hacia atrás y podemos estirar pues la parte, nuestros miembros superiores, nuestra columna vertebral, y estirar las manos y los brazos hacia adelante y redondear la parte superior de la espalda. Esto se recomienda hacer por 3 repeticiones. Luego estirar una pierna, inclinar el tronco hacia adelante, manteniendo la espalda recta. Y otro ejercicio es colocar el tobillo sobre el muslo opuesto, ejerciendo una ligera presión sobre la rodilla y recuerden mantener la espalda recta. También se recomienda 3 repeticiones de este ejercicio. Ahora, también debemos hacer o se recomienda hacer pausas activas visuales para evitar la fatiga visual porque estamos bastante tiempo probablemente frente a la pantalla de la computadora. Entonces, cada cierto tiempo se recomienda hacer este ejercicio. Se dice que es la regla 20-20-20, ¿no? Cada 20 minutos, por 20 segundos, miramos un punto a una distancia de 20 pies, que son aproximadamente 6 metros. Y estos son algunos ejercicios que también se recomiendan. Por ejemplo, abrir y cerrar los ojos fuertemente. Luego, sin mover la cabeza, mirar hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. También se recomiendan 3 repeticiones. Sin mover la cabeza, hacer movimientos circulares hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo. También se recomiendan 3 repeticiones de este ejercicio. Entonces, hemos podido observar a grandes rasgos muchas recomendaciones que creo que nos pueden servir a todos y a veces de repente no le damos la importancia que realmente tienen
porque decimos, no, yo ya estoy acostumbrada a sentarme de alguna forma, a no hacer mis pausas activas, a no tener horarios, etcétera. Sin embargo, la ergonomía es muy importante para poder desempeñarnos de la mejor manera en nuestro trabajo, y no solamente se enfoca, como hemos visto, pues en adaptar el mobiliario de trabajo, sino también se enfoca en nuestra postura, que a veces es lo más difícil, ¿no? Porque estamos acostumbrados a mantener cierta postura que tal vez no es la mejor o no es la más ergonómica, y sobre todo recordar hacer nuestras pausas activas, que no solamente van a mejorar nuestra salud física, sino también nuestra salud mental. Entonces, estas son todas las recomendaciones que quería compartir el Grupo Arcis con ustedes el día de hoy. Y bueno, les agradecemos mucho por su compañía. Muchísimas gracias, doctora Erika, por la presentación. Tengo un par de consultas. La primera consulta es la siguiente. Me dice una persona que está realizando labores ahora en modalidad de trabajo remoto y he empezado a sentir molestias a la altura del cuello, en las manos, y consulta si eso puede ser debido a que pasa frecuentemente sentado frente al ordenador, a la laptop, a la computadora, y si podría realizar las pausas que se describen, tal vez si hay algún enlace o medios o dónde podría identificar estas rutinas. Sí, en realidad los problemas cervicales son bastante comunes, sobre todo cuando mantenemos una postura forzada de la columna vertebral. Entonces puede generar este tipo de molestias. Lo que yo siempre recomiendo primero es tener una evaluación médica para determinar cuál es el problema, ¿no? Si estamos realmente frente a un tema postural, a una contractura, de repente ya hay un tema un poco más complejo en la columna, etcétera. Entonces lo primero es saber y tomar con mucho cuidado qué es lo que tenemos, porque a veces decimos, no, me duele siempre, y de repente pues pasan muchos años y esa condición se podría agravar. Entonces siempre consultarlo primero, y luego si es que solamente estamos hablando de un dolor, de una contractura, podemos hacer los ejercicios que hemos visto. Voy a poner nuevamente la lámina en la que podemos observar estos ejercicios, que son movilizando, inclinando el cuello hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante y hacia atrás, y eso nos va a poder ayudar muchísimo. Bien, muchísimas gracias. Tenemos otra pequeña consulta, justo también referente a los ejercicios que mencionabas. Preguntan con qué frecuencia podría hacerse los ejercicios, en las mañanas, en las tardes, si hay un tiempo ideal para poder realizarlo. Sí, Doris, lo que se recomienda es hacer las pausas cada 2 horas. Entonces, en realidad debemos hacerlo durante todo el día, durante toda nuestra jornada. Lo que se recomienda es que sea mínimo de 10 minutos, y pues que dentro de estos 10 minutos podamos trabajar pues en todos los miembros superiores, inferiores, la columna, etcétera. Entonces, recordar siempre que es cada 2 horas por mínimo 10 minutos. Ok, muchísimas gracias. Y esta es la última pregunta. Consultan si pueden adaptar una silla usual, la silla que cuentan, por ejemplo, una silla del comedor, lo podrían adaptar para un uso de trabajo remoto por un periodo de 8 horas, generalmente un trabajo, ¿no? ¿Cómo podrían acondicionarlo? Si pueden colocar un cojín, si pueden colocar de repente esos cojines que se colocan en la espalda, ¿cuál sería la recomendación, ¿no? Ya que no todos cuentan a veces con una silla específica en las labores de casa. Y esa también es una excelente pregunta, porque muchas personas de repente no tienen un acceso a una silla ergonómica, ¿no? Que obviamente es lo ideal. Lo ideal es tener una silla que por lo menos pues se parezca en algo a las que podemos usar en oficina.
Sin embargo, si es que tenemos una silla, vamos a retroceder un poquito las láminas. Acá está. Entonces, como pueden observar acá en la imagen, esta silla es una silla de casa, ¿no? Entonces, lo importante es que cumpla estas características, que se adapte a la mesa del trabajo, tanto en altura como en profundidad, que permita apoyar la espalda totalmente, porque hay sillas que no tienen respaldar. Entonces, definitivamente esta silla tiene que tener algún tipo de respaldar y es ideal que tenga brazos también, para que los brazos no queden sin poder apoyarse. Se recomienda también que tenga una superficie acolchada, ¿ok? Para evitar compresión mecánica del muslo, y recuerden que también debe mantener, es decir, el ángulo en el que se dobla la rodilla no debe estar pegado a la silla para evitar la compresión. Y la altura, también debemos ver, como se ve en la imagen, que coincida justo abajo de la rodilla al estar de pie. Entonces, de esta forma, hacemos un ángulo de 90 grados respecto al muslo y podemos de esta forma adaptar tal vez el mobiliario que tenemos en casa con estas recomendaciones mínimas que se dan y sobre todo pues el tema postural que habíamos observado también en una de las láminas. Y recuerden también que si es que tal vez tenemos una silla alta y no llegan nuestros pies al piso, podemos tener cualquier elemento en casa que pueda hacernos llegar a este ángulo, ¿no? Como se puede observar aquí en la imagen. Muchísimas gracias, Erika, por la presentación, por las recomendaciones. Eh, Estaremos de repente volviéndonos a conectar más adelante con otros temas que pueden ser también igual de interesantes. Muchísimas gracias a todos por poder asistir a esta charla online que estamos brindando y esperamos poder reunirnos nuevamente muy pronto. Muchísimas gracias. Gracias, Erika. Muchas gracias, Doris. Gracias a todos por acompañarnos y hasta la próxima.